Sean bienvenidos a Sombras y Gritos. El día de hoy les contaré una historia de terror. Un giro inesperado, una historia perturbadora. Recuerden, si tienen una historia, alguna experiencia propia, no duden en mandarla por correo. Bueno, comenzamos. María, una mujer de mediana edad, con el cabello salpicado de canas plateadas. Caminaba bajo el resplandor del atardecer tapatío. El sol, como un pincel dorado, pintaba el cielo con tonos anaranjados y rojizos sobre la ciudad. Entonces lo vio. Un cuadro olvidado en un rincón de una tienda de antigüedades, casi oculto entre trastos y muebles desvencijados. Era una pintura antigua, con una figura central que a María le pareció un ángel radiante, de una belleza sobrenatural. Sin dudarlo lo compró. En su casa, junto a sus hijos Meli, una niña pequeña y dos adolescentes, colgó el cuadro en la pared de la sala. Para ella era un ángel celestial, una bendición. Pero la visión de los demás era diferente. Sus parientes más sus amigos veían en la pintura algo siniestro, una figura demoníaca con ojos que parecían penetrar el alma. La disonancia era inquietante. María veía un ángel, los demás un demonio. Las cosas extrañas comenzaron a suceder. Objetos se movían solos, susurros inquietantes resonaban en las noches y una sensación opresiva se apoderaba de la casa. Los adolescentes, al principio escépticos, comenzaron a experimentar pesadillas aterradoras. Meli, la pequeña, se negaba a acercarse al cuadro, escondiéndose tras la falda de su madre, presa del pánico. El esposo de María, inicialmente comprensivo, empezó a mostrar signos de inquietud. Las noches sin dormir, el miedo palpable en el ambiente lo estaban desgastando. La tensión en el hogar era palpable, una grieta que amenazaba con romper la familia. Un día Eva, la hermana de María, visitó la casa. Al ver el cuadro sintió una extraña fascinación. Al tocarlo su expresión cambió. Ella también vio al ángel. «Es hermoso, María, tienes razón», dijo con los ojos llenos de una extraña luz. Pero esa visión compartida no trajo paz, sino una intensificación de los fenómenos paranormales. Las temperaturas cambiaban bruscamente, sombras se deslizaban por las paredes y un hedor sulfuroso impregnaba el aire. El sacerdote César, un familiar cercano, fue llamado para bendecir la casa. Al ver el cuadro, su rostro se tornó grave. «Es un portal dimensional», dijo con voz solemne. «Un conducto al inframundo. Ese cuadro no es una pintura, es una puerta». El intento de desclavarlo fue en vano. El cuadro parecía estar pegado a la pared con una fuerza sobrenatural. Los clavos se doblaban, las herramientas se rompían. César, con agua bendita, oraciones y la fe puesta en Dios, luchó contra la fuerza oscura que emanaba del cuadro. La lucha fue feroz. El sacerdote sudaba. Sus oraciones se convertían en un lamento desesperado mientras la energía maligna se intensificaba. El cuadro temblaba, la pintura parecía distorsionarse y las figuras demoníacas emergían de la tela como si intentaran romper las barreras del mundo físico. Finalmente, con un último esfuerzo de fe y una oración llena de fervor, César logró desclavar el cuadro. En ese instante, un torbellino de oscuridad se desató, una fuerza sobrenatural que sacudió la casa hasta sus cimientos. Luego el silencio. El cuadro, roto y desgarrado, cayó al suelo. La oscuridad se disipó. La casa quedó en silencio, vacía pero segura. La familia, exhausta pero aliviada, se abrazó, conscientes de que habían sobrevivido a una pesadilla. El ángel, o el demonio, había vuelto al inframundo, dejando tras de sí una historia que solo ellos recordarían, una historia que nunca olvidarían. María, exhausta pero con un alivio palpable, observó el cuadro destrozado en el suelo. El silencio que lo seguía era más aterrador que el torbellino de oscuridad que lo precedió, pero la calma era engañosa. Esa noche los susurros regresaron, más insistentes, más cercanos. No eran solo susurros, sino gemidos, risas guturales que se filtraban desde las paredes, desde el suelo, desde las sombras. Meli, la pequeña, despertó gritando, su rostro pálido de terror. Veía figuras oscuras en su habitación, sombras que se movían con una velocidad aterradora. Los adolescentes, paralizados por el miedo, solo podían observar cómo las sombras se acercaban, sus formas deformes tomando cuerpo en la penumbra. El esposo de María, presa del pánico, intentó proteger a su familia, pero sentía una fuerza invisible que lo empujaba, lo debilitaba, lo paralizaba.
El sacerdote César, tras el incidente, había quedado profundamente afectado. Había visto el horror en su propia carne, había sentido la fría presencia del mal. Regresó a la casa de María no para bendecirla, sino para advertirles que la amenaza no había desaparecido. El portal dimensional se había cerrado, pero la influencia del inframundo permanecía. Las entidades que habitaban en ese lugar oscuro habían dejado una marca, una oscuridad que se anidaba en las paredes, en los objetos, en las mismas almas de la familia. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las apariciones se volvieron más frecuentes, más reales. Las sombras se materializaban en demonios grotescos, con garras afiladas, ojos llameantes y una sed insaciable de sufrimiento. Los demonios se burlaban de ellos, sus voces crueles resonaban en la casa, atormentando a la familia con imágenes de sus peores miedos. María, presa de la desesperación, intentó proteger a sus hijos, pero la fuerza del mal era demasiado poderosa. Eva, que había visto al ángel, ahora experimentaba visiones aterradoras, presenciando la agonía de almas torturadas en el inframundo. La locura amenazaba con apoderarse de ella. El esposo de María, roto por el miedo y la impotencia, se refugiaba en el alcohol, buscando un escape en la embriaguez. Pero el alcohol no podía borrar las imágenes de terror que lo perseguían, las risas demoníacas que resonaban en su mente. La familia, desgarrada por el miedo, se aferraba a la esperanza, una esperanza cada vez más tenue. César, con la ayuda de otros sacerdotes, realizó un exorcismo en la casa, un ritual largo y agotador, lleno de oraciones, cantos y el olor penetrante del incienso. La lucha contra las fuerzas oscuras fue titánica, una batalla entre la fe y el mal. Los demonios se resistían, sus gritos resonaban en la noche mientras los sacerdotes luchaban contra la presencia maligna que se aferraba a la casa. Finalmente, tras una noche de intensa lucha espiritual, el exorcismo pareció tener éxito. La presencia maligna se debilitó, los demonios retrocedieron y la casa quedó en un silencio inquietante. Pero la paz no era completa. La familia, marcada por el horror, quedó con cicatrices profundas, heridas que el tiempo tardaría en sanar. La experiencia les había enseñado que algunos demonios son más difíciles de exorcizar que otros, que algunas puertas al inframundo nunca se cierran por completo. La amenaza latente permanecía, un recordatorio constante de la noche en que el ángel se reveló como un demonio y el infierno se abrió en su hogar. La familia, ahora unida por el trauma compartido, se aferraba a la esperanza de un futuro libre del terror que los había perseguido, aunque siempre con la sombra del recuerdo, una sombra que los acompañaría por el resto de sus días.